Estudiantes del Ministerio de Enseñanza de Tierra Deseable, más exactamente como siempre, los estudiantes de nuestro curso Vida Nueva, Proyecto Felipe. Bueno, seguimos en nuestra lección número 5 y hoy vamos a ver el capítulo 15 de Juan y el capítulo 16 de Juan. Vamos a ver los temas hoy a tratar. Entonces dice Juan capítulo 15, vamos a ver, Él es la vid verdadera. Y Juan capítulo 16, vamos a ver, Él es el dador del Espíritu. Entonces, entraremos de una vez en materia. Él es la vid verdadera. Cuando dice la vid verdadera, quiere decir cuando uno hace como énfasis en algo de que es verdadero, como haz de cuenta los billetes, ¿no? Que uno dice, este billete es verdadero o hay entonces es porque hay unos que son falsos, ¿sí? Como en muchas cosas, ¿cierto? Que son imitaciones. En la ropa imitan muchas cosas, en los zapatos, cosas así, pero el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que puede haber una vid falsa, ¿cierto? O algo por el estilo. Dice, Jesús revela como la fuente de todo fruto espiritual. Jesús se revela como la fuente de todo fruto espiritual. Y entramos, Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces vemos acá dos cosas. Él dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. El labrador es como si lo llevamos de pronto a nuestro lenguaje más, algo más parecido, es como un campesino, ¿cierto? Aquel que cultiva la tierra, aquel que cuida la tierra, ¿cierto? Que la siembra, que la riega, que la abona, ¿sí? Que recoge los frutos. Acá se refiere eso al labrador. Y verdadera dice que viene de la palabra aletinos, que es genuina. ¿Sí? O sea, él dice, yo soy la vid verdadera. Pero Jesús, ¿por qué dice esto? Miremos el contexto. Recordemos que él ya está como próximo, está en sus últimos días antes de la crucifixión. Y pues los amigos fariseos, ¿cierto? Aquellos fariseos y todos estos personajes hipócritas, ¿cierto? Fariseos, levitas, estaban ahí pendientes de qué era lo que iba a decir Jesús, porque querían echarle mano, querían tener algo así como con qué llevarlo a juicio. Entonces él dice, yo soy la vid verdadera. Y ellos leían la ley, ¿cierto? Leían a los profetas. Entonces, ¿por qué se compara Jesús con la vid? Resulta que en la Biblia podemos encontrar en el Antiguo Testamento cómo Dios muchas veces comparó al pueblo de Israel con una vid o con un viñedo. Un viñedo es un cultivo donde hay muchas vid. La vid es un árbol de uvas. Entonces, acá él les dice, yo soy la vid verdadera, les está diciendo, hey, soy yo, no son ustedes, no es la ley, soy yo. Entonces, mira acá, por ejemplo, lo que dice en Isaías. Dice que es una canción, dice, Dios dijo, esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo. ¿A quién se la dedica? A Israel. Y dice, mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil, removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas amargas. ¿Sabes? Dice Dios que cultivé, les di semilla de la mejor calidad, cultivé en ustedes, regué, los cuidé y esperaba uvas dulces de mi pueblo. Pero que recogí uvas amargas. Y es que el pueblo de Israel a lo largo de su historia podemos ver su orgullo, su terquedad, cómo el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto, cómo los liberó de la esclavitud de Babilonia, cómo o sea, siempre los estaba librando, en las guerras siempre eran minoría y el Señor siempre los respaldaba, pero a ellos se les olvidaba y muchas veces resultaban adorando otros dioses, ¿sí? Contaminándose con otras culturas, ¿sí? Pecando, desobedeciendo, su orgullo, y ahorita en este contexto, cuando estaba Jesús ahí, ¿qué era? El legalismo, eran aquellos de que solo era la ley, la ley, la ley, y no aceptaban a las personas, no ayudaban a los demás, solo servían para condenar. Y como les decía el Señor, muchas veces ustedes ni ustedes mismos obedecen la ley. Jesús le decían, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ni ellos mismos lo obedecían. Pero sí señalaban y acusaban a los demás, querían apedrear al resto, ¿sí? Discriminaban a las personas, pero no aceptaban. Entonces el Señor que dice, ¿sabe que ustedes no me dieron un buen fruto? No me dieron un fruto dulce que era el que esperaba, me están dando frutos amargos. Entonces acá Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y mira, las ventajas de estar pegados a la vid verdadera, no a otra vid. Y
Pues claro, vemos acá el versículo 2, pero vamos a aclarar algo. Resulta que fuimos diseñados, ¿cierto?, a imagen de Dios y nuestro diseño fue que estamos diseñados para adorar, ¿sí? El Señor nos hizo con algo allá interno que nos llama a adorar, ¿sí? A estar en comunión con algo. Y si no estamos en comunión con Él, si no lo estamos adorando a Él, debe ser que estamos adorando otra cosa. Estamos teniendo comunión con las tinieblas. Entonces, acá el Señor nos llama a estar pegados a Él y es lo que vemos en este contexto. Y vamos a tener más claridad acá. Dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, el pámpano se refiere a todo el que está pegado a Él, ¿sí? A nosotros, ¿sí? Dice, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces vemos acá dos cosas. Pámpano se refiere a nosotros y vamos a ver esta imagen para tener más claridad. Y acá vamos a ver, pámpano, sarmiento somos nosotros. Y dice que en el versículo 1 que el Señor Dios, mi Padre, decía Jesús, es el labrador. ¿Qué hace el labrador? Dice, el labrador hace lo siguiente que está acá en este versículo. Dice, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el labrador, ¿qué hace? Si puedes ver acá una tijerita que es Dios, ¿cierto? Muchas veces las ramas o los pámpanos que somos nosotros tenemos muchas hojas. Sí, estamos dando fruto porque nacimos de nuevo. Yo ahorita les voy a hacer la claridad a qué fruto se refiere. Nacimos de nuevo, pero hay todavía hojas, hay cosas que están mal, entonces Dios tiene que entrar a cortar. Porque si lo llevamos a la vida natural, cuando un árbol tiene como muchas hojas y para que dé más fruto, entonces le quitan hojitas para que entre más la luz. Entonces da más fruto. Y también recordemos de otra cosa, el pámpano está ¿qué? Pegado a la vid. Entonces, si lo vemos en la realidad, con un árbol, no solo con la vid, sino cualquiera, recordemos que ustedes pueden ver el árbol, acá dice la vid de Jesucristo, ven esas raíces, las raíces van en la tierra y las raíces absorben minerales, agua, ¿sí? Y a través de ella lleva hacia las ramas la savia, ¿cierto? Que es esa energía, podríamos decir, como ese alimento para las ramas y es lo que lleva a dar fruto. Entonces, Jesús acá que nos está diciendo con ese ejemplo, si estamos pegados a Él, nos alimentamos de Él. Él nos alimenta, como veíamos en capítulos anteriores, yo soy el pan de vida o yo soy el agua viva, ¿sí? Que dice, el que come de mí, el que toma de mí no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. Quiere decir que nos llenamos, que todos esos vacíos que tenemos vamos a Él y Él los llena, porque Él dice que Él llena todo en todos. Entonces es a lo que se refiere. Pero acá volvemos al versículo atrás. Dice, entonces nos limpia para que llevemos más fruto. Pero dice, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y acá cabe aclarar a qué se refiere que lo quitará. Si uno dice, pero si yo ya nací de nuevo, ¿sí? Ya tengo la vida eterna, entonces me quita la vida eterna. No, no se refiere a eso. Yo creo que hemos visto también una parábola que es similar, que es la del trigo y la cizaña, que dice que el trigo se parece mucho a la cizaña, ¿sí? Pero no la pueden cortar, sino que cuando crecen la separan. ¿Y cuál es la diferencia? Que el trigo da fruto, la cizaña no da fruto y la cizaña la apartan y también dice que va al fuego, ¿cierto? La queman. Pues acá es algo parecido y en la iglesia es algo parecido. En la iglesia hay muchas personas que vienen y cuando me refiero a iglesia no me refiero solo a tierra deseable, sino a la iglesia de Cristo alrededor de todo el mundo. Van muchas personas que aparentan ser cristianos, pero son cristinos, podríamos decir. Realmente no tienen una relación con Dios, tal vez lo hacen por religión, de pronto su creencia es que si no voy el domingo me va a ir mal, sí, aún están enceguecidos, aún no han conocido verdaderamente a Dios y no han tenido ese nacimiento de nuevo, realmente aún no han creído en el Señor. Entonces, quiere decir que están ahí pegados a la iglesia, se alimentan de pronto poco lo que reciben los domingos, tal vez hay un cambio en ellos, pero realmente no hay una transformación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando hay cambios, quiere decir que tú puedes volver a lo mismo. Cuando hay transformación, ya no vuelves a lo mismo. Por eso la palabra dice, el que robe, que no robe más. Entonces, cuando realmente nacemos de nuevo, llegan los frutos. Entonces, por eso acá dice, el que no lleva frutos y el que no ha mostrado esos frutos de arrepentimiento, va a llegar el tiempo en que se va a separar. ¿Sí? Y lo echarán fuera. Y después más adelante nos muestra qué pasa con el que se separa de la vid. Sigamos acá, vemos la imagen, mira los frutos, esos son los frutos que tenemos que dar, así grandes y aún más, porque por eso el Señor cada vez dice que nos limpia. A mí me encanta ese versículo, porque
cada vez que nosotros estamos dando fruto, Él nos limpia y por eso llegan las pruebas, por eso muchas veces Él nos corrige, por eso el Santo está ahí para guiarnos y lo vamos a ver en el otro capítulo, porque nos muestra esto está mal, entonces nosotros como lo amamos y queremos honrarlo, entonces hacemos caso y eso es la limpieza que la hace, entonces llevamos más fruto. Pero vamos a ver qué frutos, a qué te refieres. Entonces dice, versículo 4, permanezcan en mí. ¿Sí? Esta palabra permanecer es estar constantes, es obedecer. Permanezcan en mí, estar en unión, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese versículo famoso, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, miren, permanecer es estar siempre unidos, es constante, es estar en obediencia al Señor. Dice, y el que está unido, ¿qué? Lleva mucho fruto. Dice, y si no permanece, porque dice, separados de mí, que nada podéis hacer. Y si tú lo ves en un árbol cualquiera, si tú ves que se cae una rama, sí, al principio las hojas se ven verdes porque estaban unidas al árbol, pero después se va secando el sol, todo como no recibe savia, no recibe alimento, se seca. ¿Sí? Y cuando nos separamos de Dios eso pasa. No sé si te ha pasado en tu vida devocional, que cuando todos los días lo buscas como de que estás enérgico, como de que puedes con todo, sabes que como dice, con Cristo lo puedo todo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando dejas esa comunión de Dios, cuando dejas que el pecado entre a tu vida y te separe, te empiezas a secar. Y ya no es lo mismo, ya no eres igual de feliz, cualquier tormenta te estresa, pero es diferente cuando estás unido a Él. Sigamos acá. Y me encanta. Y dice que porque separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿a qué se refiere al fruto? Y acá vamos a ver. Dice, 1, fruto del Espíritu Santo, y ustedes lo pueden leer en Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Entonces, nosotros llegamos a Dios, nacemos de nuevo, estamos pegados a la vida, Él nos alimenta y empieza a haber una transformación en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que lo podemos leer, si no estoy mal, en Gálatas 5. Perdónenme, no tengo acá la cita, pero lo pueden buscar como fruto del Espíritu Santo en Google y hoy en día en las IAs, en ChatGPT, y ahí te va a salir todo. Pero dice, o en tu Biblia, te aconsejo mejor hacerlo en tu Biblia, está en Gálatas. Entonces, fruto del Espíritu Santo es ese que denomina como la fe, el amor, la paciencia, la paz, la benignidad, la compasión, el dominio propio. Ese es ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces tú ves que antes de conocer al Señor, tú dices, uy, yo era muy impaciente, pero hoy en día tú te aferras a las promesas y esperas el tiempo de Dios. Y uno dice, estoy dando el fruto del Espíritu Santo. O cuando llegan las tormentas ya no ya no estás intranquilo, sino que sientes una paz. Sí, hace un tiempo fui a un funeral del papá de una persona de acá de la iglesia y yo veía a esta mujer y esta mujer transmitía una paz, pero tremenda. Sí, yo decía, esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Sí, de que tú estás aferrado en la fe, de que tú crees sin importar lo que tú ves, sin importar el desierto, tú crees en que el Señor llegará, que Él no llega tarde, sino que Él llega en el momento justo, que Él está ahí contigo, que te está acompañando, que te está abrigando. Esa es la fe, ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces cuando llegan las tormentas como que brota ese fruto y dice, uy, antes tal vez hubiera actuado de esta manera, pero ahora actúa así, el dominio propio. Tal vez cuando alguien quiere buscarte pelea y tú como de que, sí, puedo decirle esto y esto y esto, pero como de que ahí aflora el dominio propio y tú callas. ¿Sí? Y respondes de una buena manera. Ese es el dominio propio, ese es el fruto del Espíritu Santo. Segundo fruto, fruto de arrepentimiento. Como se los decía ahorita, como dice la palabra, que dice, el que roba, que no robe más. Entonces tú dices, antes yo era un ladrón, pero ahora ya no. Antes yo me enojaba con nada, pero desde que conocí al Señor, ahora ya no me enojo tan fácilmente. Sí, antes, cuando se me saltaba el mal genio, yo decía de todo, hería a personas con mi boca, pero ahora no.
¿Sí? Esos son los frutos de arrepentimiento. Sí, tal vez alguno llegó y dice, antes en el mundo yo era un fornicario, era un adúltero, veía pornografía, pero ahora ya no. Esos son los frutos de arrepentimiento. ¿Y qué se refiere de arrepentimiento? Porque es arrepentimiento y no remordimiento. Más adelante también lo vemos, pero arrepentimiento quiere decir de que el Espíritu Santo viene, nos muestra que esto está mal y uno dice, hey, sí, yo no debo estar robando. Esto está mal. Entonces te arrepientes de tu pecado y te apartas de él, como el Señor le dijo a la mujer adúltera, levántate y ya no peques más. Es arrepentimiento, es que ya no lo vuelvo a hacer, ya no practico el pecado. Esto es arrepentimiento. Pero si sigues practicando el pecado y vas y como que te arrepientes y vuelves y vas y vuelves, no es arrepentimiento, es remordimiento. Realmente no es arrepentimiento, sino remordimiento. Y el tercero son el fruto de las buenas obras. Y claro está, y recordemos lo que dice en Santiago, que la fe sin obras es muerta. Es decir, cuando llegamos al Señor también hay algo que se llama compasión. Entonces nosotros tenemos compasión por la persona, por alguna persona que está en necesidad y nos nace ir a darle ese mercado. Pero es para la gloria del Señor, no es para nuestro orgullo, no es para gloriarnos, sino que el Señor como que nos llama a hacer esto, a hacer esas buenas obras, a ayudar al necesitado. Si un hermano necesita un abrazo y a veces el Señor como que nos dice, hey, dale un abrazo y uno se acerca y les da ese abrazo y es prestándole las manos al Señor, orando por una persona, ¿sí? Yendo a visitar a enfermos, a personas en las cárceles. Estas son las buenas obras, pero somos llamados a eso. Por eso dice la fe sin obras es muerta. Esto también es fruto, pero recordemos que el tema de las buenas obras es que muchas veces las hacemos y es buscando el aplauso o buscando o nuestro orgullo. Tenemos que ser conscientes que es para la gloria de Dios y que si lo estamos haciendo es porque Él nos llama y porque Él se agrada de eso. No es por nosotros, sino por Él y para Él. Entonces, sigamos acá leyendo. Juan 15, versículos 5, versículos 6 y 7. Dice, el que en mí no permanece, recordemos estar unidos, obedecer al Señor, será echado fuera como pámpano y se secará. Lo que les decía, cuando se cae, se seca el pámpano. Y lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, acá hay varias cosas que analizar. Primero, permanecer es obedecer, como decía. Entonces dice, si no permanecen, ¿cierto? Hablamos de esas personas que vienen a la iglesia, que como que parecen ser cristianos, pero realmente no lo son. Entonces son separados y acá dice echados al fuego. Acá este versículo que nos está hablando, que un día va a llegar ese juicio y aquellos que no conocieron realmente al Señor van a ir a una condenación eterna. No sé si han leído ahí en la palabra cuando dice que están en el juicio y llegan muchas personas y dicen, Señor, pero en tu nombre sanamos enfermos, Señor, pero en tu nombre sacamos demonios, ¿sí? Tal vez hoy en día, Señor, pero en tu nombre llenamos estadios, ¿sí? En tu nombre predicamos la palabra, en tu nombre, y el Señor les dice, nunca los conocí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente daban un fruto, pero lo estaban haciendo para ellos. ¿Sí? Para gloriarse en ellos, tal vez para lucrarse económicamente, tal vez por la fama, lo hacían era para ellos, pero realmente nunca se sentaron a comer a la mesa con Jesús. Nunca tuvieron esa intimidad real, ¿sí? Nunca lo conocieron. Cuando el Señor dice conocer, es una relación íntima, ¿sí? Es íntima, uno a uno. Cuando ustedes ven que el Señor se sentaba y lo criticaban tanto que porque es que se sienta a la mesa con prostitutas, con cobradores de impuestos, y es que en la cultura judía, cuando alguien se sentaba a comer con alguien, quería decir que había una relación íntima, que quería conocerlo íntimamente, ¿cierto? Tú a tú, todo profundo, quería conocer de él. Por eso él dice, yo soy a la mesa, ¿sí? Entonces él dice que pone, sirve mesa, adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Angustiadores soy yo mismo, mi carne es mi angustiadora. Y dice, acá estoy para que vengas y hables conmigo. Entonces él dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces estas personas que aparentemente crecieron en la iglesia, que aparentemente eran nacidos de nuevo, que aparentemente, sí, pero realmente nunca estuvieron conectados a la vid. Entonces van a tener, ¿qué? Su recompensa, que es una condenación. Y sigue acá diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué quiere decir? Si obedecemos la palabra, si lo obedecemos a Él, si amamos a Cristo, si permanecemos ahí pegados, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Entonces, acá hay algo.
Tal vez en algunas partes han utilizado este versículo de una manera errónea, que dice, no, tú le puedes pedir todo lo que quiera al Señor y Él tiene que dártelo. Pero resulta que cuando permanecemos en Él y en su palabra, en obediencia, aprendemos a conocerlo y a comprender su voluntad. Entonces aprendemos a pedir de acuerdo a su voluntad. Y esta es sí, y es verdad, cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos lo dará porque es nuestro Padre y Él nos dará todo lo que nosotros le pidamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, si nuestra voluntad se alinea con la de Él, va a ser hecho y nos lo dará a su tiempo. También Él aflora ahí la paciencia porque esperamos al tiempo de Él. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 2 del versículo 3 al 4, lo voy a leer de la versión TLA. Dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. O sea que tenemos que pedirle a nuestro Padre como un niño le pide al papá, papá, necesito zapatos, papá, me regalas para un helado, papá, sí, porque es un niño. Entonces nosotros, el Señor dice, seamos como niños, no como cuando dice, no como ese niño que patalea y llora, Señor, papá, ¿por qué no me das esto? Y hace, no sé si han visto el niño en el centro comercial tirado en el piso porque el papá no le quiere comprar algo. No, nos pide que seamos como niños de que le pidamos, pero también nos sometemos a ese Padre. Sí, con alegría, que si Él dice sí, gracias, te amo por eso, y si dice no, también te amo, porque sé que si no me lo das es para mi bien. Y siga acá leyendo Santiago 2, versículo 3. Dice, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, analízate cuando le pides al Señor algo. Tal vez quieres satisfacer es un mal deseo. Tal vez lo que estás pidiendo va a llevar a separarte del Señor. Tal vez lo que quieres es alimentar tu orgullo, tu ego. Entonces, analízate cuando pides y tal vez ahí encuentre la respuesta por qué el Señor no te ha dado eso. Tal vez lo que pides es algo que estás llevando a idolatría. Estás llevando a idolatría un milagro. Sí, como Pablo decía, Señor, sáname 3 veces y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Tal vez eso que el Señor no te ha dado es porque no te lo da, porque es lo que hace que estés unido a Él. Dice versículo 4, ustedes no aman a Dios ni le obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Entonces muchas veces el Señor no nos da porque realmente no amamos a Dios. No estamos con Él y no buscamos estar unidos a Él para conocerlo a Él y enamorarnos más de Él, sino que estamos detrás del milagro. Y muchas veces por eso Él no nos lo da. Juan 15, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces ya habíamos visto qué clases de frutos. Entonces cuando nosotros damos ese fruto de arrepentimiento, ese fruto de Espíritu Santo, ese fruto de las buenas obras, se glorifica Él. Recordemos que no es para glorificarnos nosotros, sino que se glorifica el Señor. Toda honra y toda gloria es para Él. Y sigamos acá leyendo. Versículo 9 y versículo 10, que dice, así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, les amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo le obedezco en todo. Entonces recordemos, cuando nosotros lo honramos, permanecemos amándolo a Él, obedeciéndolo a Él, buscando su palabra. ¿Sabes? Cuando tú te metes a buscar su palabra y le pides al Espíritu Santo que te dé discernimiento, que te ayude a conocerlo, es inevitable enamorarte cada día más de Él. Entonces, cuando tú te enamoras y permaneces en Él, acá te nace obedecerlo. Es más fácil obedecerlo. Y por eso también Él nos da todo lo que queremos de acuerdo a su voluntad, porque nos ama y porque somos esos hijos que vamos y lo buscamos y lo obedecemos y buscamos agradarlo a diario. Y dice, así como mi Padre me ama porque yo le obedezco a todo. Jesucristo fue nuestro primer ejemplo de obediencia. Por eso Él decía, mírenme a mí para que vean al Padre. Primero vemos a Jesucristo y cómo actuó acá en la tierra, que anduvo 33 años, dio su vida por cada uno de nosotros, fue tentado pero no pecó, y hizo todo lo que el Padre le pidió. Es nuestro primer ejemplo de obediencia. Sigamos acá leyendo, dice versículo 11.
Les digo todo esto para que sean felices como yo. Jesús era feliz. Entonces, ¿qué dice? Para que sean felices. ¿Qué? Obedezcamos, honremos al Señor, permanezcamos unidos a la vid y vas a ver cómo el corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra. Y es porque cuando estamos en paz con Dios nos lleva a estar en paz con el mundo. Y no nos dejamos someter de ninguna carga, sino que todo lo llevamos a Él. Entonces Él trae esa felicidad, ese gozo, esa paz a nuestra vida. Dice, esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Acá estamos leyendo una versión más clara que la versión TLA. Dice que ámense unos a otros. Recordemos que el Señor les dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Cuando le preguntan, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos. O sea, todo lo que somos tenemos que amar a Dios. Pero Él les dice, el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Acá nos está hablando, Jesús está diciendo, ámense unos a otros. Y esta palabra amar, esa es la palabra ágape, que es ese amor que habla en Corintios 13, si no estoy mal, que dice ese amor que no lleva cuentas de los agravios, ¿cierto? Sino que perdona instantáneamente. Ese amor que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Es ese amor sin condición, ese amor sacrificial de que habla con el que nos amó Cristo. Es este amor con quien manda amarnos los unos a los otros. Dice, así como yo los he amado a ustedes, como nos amó Él, hasta ir a la muerte. Y por eso dice, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y Jesús dice, y acá más adelante, mira lo que dice, ustedes son mis amigos. ¿Sí? Entonces Él nos considera sus amigos y fue a cada uno de los discípulos y a cada uno de nosotros y dio la vida por sus amigos. Y dice, no hay amor más grande. Él nos amó con ese amor agape, ese amor ilimitado, ese amor que no tiene fin. Entonces nos manda a que nos amemos con ese amor agape, no con el amor filos, que sí es un amor de amistad, es un amor bonito, pero tiene límites. Es un amor que se acaba. En cambio, el amor ágape no tiene fin. Es ilimitado, es inmenso. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando, que es obediencia. Cuando lo obedecemos a Él, obedecemos su palabra. Ya no los llamo sirvientes porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque eh, porque les he contado todo lo que mi padre lo que me enseñó mi padre. Entonces, si somos, como dice Pablo, somos esclavos por amor a Cristo, somos servidores por amor a Cristo, pero antes que servidores, somos amigos, ¿sí? Antes de servidores, somos hijos de Dios. Entonces, él dice, ya no los llamo servidores, ya no los llamo sirvientes, sino amigos. Amigos quiere decir que es algo más íntimo. Entonces, vamos a verlo, no sé, ejemplo de una empresa. Está el dueño de la empresa y están los empleados, y bien, pues sí, pues es un buen jefe, quiere mucho a los empleados, pero él tal vez tiene amigos y los amigos se enteran de todo. Sus amigos cercanos, intimidad, se enteran de todo lo de su vida. Cambio a los sirvientes, pues tal vez solo se enteran de lo laboral, a los empleados. Entonces él dice, mis amigos, dice, porque yo les enseñé todo lo de mi padre. ¿Dónde nos enseñó? En la palabra. En la palabra está escrito todo lo que Jesús vino a hacer y el Espíritu Santo es el que nos da discernimiento. Y cuando buscamos estar con Él, dice que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí están las perlas y está todo escrito, pero el discernimiento nos lo da el Espíritu Santo y cada día Él nos muestra unas perlas inmensas. Tú puedes leer este versículo 10 veces y si estás con el Espíritu Santo 10 veces te muestra 10 cosas diferentes y así, si lo lees más te va a mostrar. Sigamos acá leyendo. Versículo 16 y 17. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas, que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Y recalca. Entonces dice, ustedes no fueron los que me eligieron. Muchas veces pensamos, no, es que yo estaba en el mundo y un día decidí ser cristiano. No, el Señor usó medios para traerte porque Él te eligió, te ama tanto que te escogió para pasar una eternidad con Él. Eres tan especial que te escogió para estar en comunión siempre con Él. Y es que toda persona que llega acá a la iglesia viene buscando algo.
o tiene un vacío, está en enfermedad, está en depresión, algún tipo, tal vez malas finanzas, está buscando la restauración de su hogar, algo está buscando cuando llega a Dios. O sea, nadie dice es que yo tenía la vida perfecta y decidí ser cristiano, no. El Señor usó diferentes medios para traerte porque te amó y te escogió a ti para que vengas y lo busques y tengas comunión con Él y des esos frutos. Él te escogió, no fuimos nosotros, Él nos escogió, Él nos amó primero. Y los he llamado para que sean como las ramas, acuerda de ramas, también es pámpanos, es lo mismo, sino que en esta versión dice ramas, para que den mucho fruto. Y dice para que siempre, siempre, si vamos al ejemplo de la vid, ¿sí? Del árbol y de cualquier árbol en la naturaleza, hay una temporada que es de cosecha, que es de frutos, pero el resto de la temporada, y si tú ves la vid llega una temporada que se le caen todas las hojas y parece un chamizo seco, horrible, pero después empieza a crecer las hojas y empieza a retoñar el fruto, ¿cierto? Como esa semilla y empieza a crecer las uvas. Sí, así pasa con todo árbol, ¿cierto? Pasa por sus estaciones, pero acá el Señor dice que siempre den fruto. Y es que cuando estamos en momento de tormenta, ahí es donde da ese fruto, donde aflora la paciencia, el amor, ¿sí? En el momento de tormenta, entonces dicen cualquiera, en el desierto, la fe en el Señor de que Él me va a cuidar en este desierto y como al pueblo de Israel que cayó maná del cielo, Él también nos va a prosperar en ese desierto y va a cuidar de nosotros. Entonces dice, siempre demos fruto, ¿sí? Siempre, no es por momentos, no es que, ay, ahora sí estoy en mi prime, sí, estoy en mi nivel máximo, estoy re bien, mi economía está súper, mi salud está súper, entonces ahora sí puedo dar fruto. No, él dice, siempre damos fruto. Y sobre todo, ¿sabes cuál es el fruto que más alimenta a las personas? Cuando damos ese fruto en la tormenta, cuando no estamos bien, cuando estamos enfermos, cuando tal vez nada está andando bien en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, pero así decidimos darle la gloria a Él, buscarlo a Él, ¿sí? Predicar su palabra, enseñarla, ¿sí? Como no renegar contra Él, sino someternos a su voluntad. Ese es el fruto que más alimenta a los demás. Sí, hay un dicho que dice como la mamá al niño, se va y lo despierta el domingo para ir a la iglesia y le dice el niño, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Y coge y le dice, pues con más ganas tenemos que ir, porque cualquiera con ganas va, pero es más de honra cuando no tenemos ganas y vamos y hacemos ese esfuerzo por buscarlo. Entonces, cualquiera con ganas va y ora, pero cuando tú no tienes ganas de orar y sometes a tu carne y vas y buscas al Señor, ¿no es más honra? Como que tú dices, aquí voy a someter mi carne y aunque no tenga ganas, voy y lo busco. Y sigue acá y dice, así mi Padre les dará todo lo que ustedes pidan en mi nombre. ¿Sabes? Cuando dice en mi nombre, quiero llevarlos a esta imagen, tal vez de niños, o ustedes son padres y tienen un niño y mandan al niño a la tienda. Y dice, por favor, me regalas una libra de arroz o 3 huevos. Y dice, y se los anota a mi papá. Entonces acá Jesús les está diciendo lo mismo. Cuando vayan y le pidan al Señor, pidan en mi nombre. ¿Sí? Que me lo anote a mí. ¿Sí? Acá está diciendo, dice, y esto les ordeno y remate, y esto les ordeno, que se amen unos a otros. Vuelve y recalca lo que es importante, que es amarnos unos a otros. Terminamos este capítulo, versículo 26, y es el abrebocas para el siguiente capítulo. Y dice, yo les enviaré el Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu les ayudará y les hablará bien de mí. Entonces acá está hablando de un Espíritu que nos enseña, de un Espíritu que nos habla, ¿cierto? De un Espíritu que nos ayudará. Y se refiere al Espíritu Santo, pero pues acá entramos al capítulo 16, que es, Él es el dador del Espíritu Santo. Dice, al partir, ¿cierto? Cuando Jesús parte al cielo, promete enviar al Consolador al mundo. El Consolador es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver acá, versículo 1. Dice el Señor venía en el capítulo anterior, si ustedes siguen leyendo, sino que saltamos algunos versículos porque no lo podemos ver todo. Y Él les dice, van a pasar por tribulaciones, van a pasar todas estas cosas. Y dice, les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. ¿Sí? Y les está hablando de la vid, les está diciendo ámense unos a otros y todo lo que ya vimos y dice no dejen de confiar en mí. Dice, ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que les está haciendo un favor a Dios.
Y lo vemos hoy en día, hay en muchos países que persiguen a los cristianos, que el que se declara cristiano lo matan. Literal pierde su vida. O en otras culturas tal vez no los matan, pero sí los expulsan de la familia, los desheredan, les quitan el apellido por declararse en cristianos. Sí, son perseguidos. Tal vez acá tenemos la fortuna aún en nuestro país que podemos buscarlo libremente y bueno, tal vez el rechazo, no sé, de compañeros del trabajo, compañeros del colegio, de muchos familiares que no les gusta que seamos cristianos y tal vez nos rechacen, pero pues no es tanto, ¿cierto? Pero igual así el Señor siempre nos acepta. Pero el Señor acá les está diciendo llegará el tiempo que el que los mate va a pensar que les está haciendo favor a Dios. Y vemos el ejemplo de Saulo, que después es transformado en Pablo. ¿Cuál era el trabajo de Saulo? Buscar a los cristianos, llevarlos a la cárcel, que fueran juzgados, que los mataran. Él estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban, que lo mataron hasta la muerte a punta de piedra, y dice que le pareció bien, era Saulo, y él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios. ¿Por qué? Porque era legalista. ¿Sí? Él seguía la ley y pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Y acá más adelante Jesús les dice por qué pasa esto. Dice versículo 3: esa gente hará esto porque no me ha conocido a mí, ni ha conocido a Dios mi Padre. Y dice, pero les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se los he dicho. Entonces acá dice, ¿qué pasaba con Saulo? Y volvemos al ejemplo. Saulo perseguía porque realmente no conocía a Jesús. Y cuando Jesús se le aparece y pierde la vista, él tiene ese encuentro con Jesús y es transformado en Pablo. Y ya no hace lo mismo, sino que ahora en vez de estar persiguiendo, pasa a ser perseguido. Pero no le importaba, porque conoció a Dios, conoció a Jesús. Y es que todo aquel que lo conoce a Él sabe que nosotros no estamos para estar juzgando, para estar señalando, sino para estar dando gracia a las personas, para estar dando amor a las personas, para perdonar a las personas, para ayudarlas a levantar, para levantar sus brazos, para ayudarlas a que conozcan a Dios. Y nosotros tenemos que reflejar a Cristo, reflejar a Dios, que vean en nosotros ese reflejo de Él. No como lo que pasaba con los fariseos, que era un reflejo de la ley, ¿sí? Lo que pasaba con Saulo, que era un reflejo de un legalismo y de perseguir, y pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios, pero esto no honraba a Dios. Y el tema es que para que tú tengas una transformación, tienes que conocerlo y tienes que conocer el carácter de Él y aplicarlo a tu vida. Dice, y el Señor dice, y estas cosas, dice, se las he dicho para que recuerden, ¿sí? Recuerden que cuando les pase, y literal a los apóstoles les pasó, iban y los echaban, los perseguían, muchos murieron, les decían niega a Jesucristo y decían no, entonces los asesinaban, pero no les importaban porque ya conocían al Señor y Jesús ya les había dicho que todo esto iba a pasar. Entonces no los tomó por sorpresa. Dice versículo 5, yo no les di yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes. Entonces el Señor les dice, primero, no estaban listos para decir. Si el Señor dice, Pedro, sígueme, pero te van a perseguir, vas a morir crucificado, porque Pedro murió crucificado, dice que al revés, porque él dice, no soy digno de morir como murió mi Señor. Entonces si le dice, entonces tal vez Pedro hubiera dicho, uy, no, gracias, y sigue pescando. Pues el Señor, ¿qué? Primero dice, no se los he dicho porque estaba con ustedes y quería que me conocieran. Ahorita que ya me conocen, sé que van a ir y estarán dispuestos a dar la vida por mí. Dice, pero ahora que regreso para estar con Dios, mi Padre, ninguno de ustedes me ha preguntado a dónde voy. Y resultaba de que el Señor decía, voy a morir, voy a ir con mi Padre. Como que ellos también su entendimiento no los dejaba, aún no eran maduros, ¿sí? Aún no entendían, pero ¿para dónde se va a ir? Y tal vez a algunos se le pasó preguntarle, o tal vez cuando le preguntaban no le entendían. Sigue acá diciendo, sin embargo, se han puesto muy tristes porque les dije, porque por lo que les dije. Entonces ellos se habían entristecido porque Jesús les decía que se iba a ir, y obviamente porque lo amaban, porque estaba con él, habían visto esos milagros. Jesús seguramente era una persona que tú querías estar siempre con él porque irradiaba luz, irradiaba amor. Dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Dice acá que les conviene, dice versículos 6 y 7, pero ¿por qué Jesús decía que les convenía que se fuera? Porque muchos dirán, bueno, ¿y Jesús cuando resucitó,
y estuvo acá en la tierra porque dice que él resucitó y estuvo, lo que dice la palabra es que estuvo más o menos 40 días después que resucitó con los apóstoles y hubieron más de 500 testigos que lo vieron con vida y uno dice, pero ¿por qué no se quedó? Y simple, si Jesús se queda en la tierra se limita al lugar donde esté, se limita a su cuerpo acá en la tierra. Sí, él es 100% Dios, pero era 100% humano, entonces no podía teletransportarse a otro lugar. Sí, entonces dice, con el Espíritu Santo llega a todas partes, ¿sabes? Y alguien sacó una cuenta, alguien dijo, si 1 millón de personas pidiera una cita con Jesús y estuviera acá en la tierra, ¿cierto? En su cuerpo humano, y pidieran una cita con Jesús, 1 millón de personas, y alguno de nosotros fuera también a pedir la cita, tiene que esperar a que pase ese millón de personas. Para tener una cita de 1 minuto con Jesús tendrías que esperar 3 años. Cambio, con el Espíritu Santo tú puedes ir en cualquier momento y tener una cita con Jesús. En cualquier momento dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Dice, puedes ir confiadamente en cualquier momento a hablar con Él. Dice, orar sin cesar. Orar sin cesar es que en cualquier momento del día no es que tienes que arrodillarte, no. En cualquier momento del día en tu pensamiento puedes hablar con Él mientras vas en el bus. Sí, claro, tienes que tener tu tiempo devocional en la casa amplio, pero a mí me pasa muchas veces que estoy editando mi trabajo, estoy editando videos y de pronto hay algún pensamiento y le digo, uy, Señor, esta cosa que tal vez me está cargando, pero te lo consulto, pero en la noche ampliamos en el devocional. Sí, en cualquier momento puedes reírte con él, puedes, o sea, es cuestión de que lo conozcas, pero esto solo pasa con el Espíritu Santo y dice el Espíritu que nos ayudará. Él es el ayudador, Él es el consolador. Y recuerda que el Espíritu Santo siempre va acá adentro porque somos templo del Espíritu Santo, o sea, Él siempre está con nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando pecas, recuerda que también estás pecando y el Espíritu Santo está ahí contigo. Entonces, ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo nos ayuda a no fallarle. Entonces dice, en cambio, si me voy, yo lo enviaré. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son 3 cosas, pecado, justicia y juicio. Ponme cuidado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces dice acá, el Espíritu Santo nos convence que nuestras obras son malas. Ahí es cuando yo les decía antes de que Él nos mostraba y decía, oye, no debes decir malas palabras. Entonces eso nos lo muestra el Espíritu Santo, también leyendo la palabra, a través de la palabra nos reargulle y uno dice, ok, estoy pecando, me arrepiento y me aparto. Esto es convencimiento de pecado, de que estamos mal. Entonces, la mujer samaritana es un buen ejemplo. Jesús la confronta con amor y le dice, oye, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella se da cuenta de que está mal y sale y dice, hey, conocí a un hombre que me dijo todo lo que era y se arrepiente y todo lo que pasa, que muchas personas llegan a Cristo y lo conocen y lo buscan gracias a su testimonio. Y recordemos de que cuando nos arrepentimos del pecado y nos apartamos, esto es arrepentimiento. Pero si llegamos, confesamos nuestro pecado, pero no nos apartamos, es remordimiento. De justicia, dice, de justicia porque Jesús ya pagó el precio, ¿cierto? Por nuestros pecados. Él ya nos justificó. Sí, Él fue ese cordero inmolado por el precio de nuestros pecados. Recordemos que antes de Jesucristo, las personas por sus pecados iban y llevaban, ¿cierto? El cordero al sacrificio para la expiación de sus pecados, pero ya con Jesucristo, Él fue el sacrificio perfecto. Él pagó el precio, Él nos justificó. Entonces, cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Él ya justificó y pagó nuestros pecados. Y quiere decir, y acá es donde recalcamos, de que la salvación es por gracia. Es cuando creemos en Él, como lo hemos visto en clases anteriores. No es por obras, no es por religión, sino que es por gracia, por creer en Él. Él ya pagó por nuestros pecados. Nuestras obras, como dice la palabra, son trapos de inmundicia. Las hacemos para glorificarlo a Él. Pero esto no nos lleva a la salvación. La salvación es creer en Él. Él ya pagó el precio de esos pecados. Dice, y de juicio, porque Jesús venció a la muerte y al final habrá un juicio, el cual saldrá a favor de quienes han creído en Jesús y en contra de quienes no. Recordamos lo que vimos ahorita. El que no creyó en el Señor, el juicio va a salir
salir mal y va a una condenación eterna. Y acá dice, porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado, el diablo ya perdió. El diablo ya perdió porque el Señor ya ganó la batalla. Entonces, por eso acá más adelante hay un versículo que dice, confíen porque yo ya he vencido el mundo. Él ya venció a la muerte. Entonces no debemos tenerle miedo a la muerte, porque sabemos, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Si el vivir es Cristo y si muero, dice la versión Telea, salgo ganando. Quiere decir que cuando partamos de aquí, de este plano, vamos a una vida eterna con Él, como lo veíamos en clases anteriores. Sigamos acá leyendo. Acá vemos un ejemplo de una carta que escribe Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses 3, de 8 al 9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, en otras versiones dice como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, a lo que les decía, para ganar a Cristo y ser hallado en él. No, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces acá ¿qué está diciendo Pablo? Lo he perdido todo. Y dice, y todo, y Pablo no era ningún pintado a la pared, pero él decía, todo lo que yo pueda haber tenido, mis conocimientos, mi dinero, sí, de que Pablo tenía doble o triple ciudadanía, ahorita se me escapa, sí, era ciudadanía griega, creo que romana, y pues obviamente hebrea. Y todo esto, y decía, todo eso es basura, sí, hablaba varios idiomas, y dice, todo eso es basura. O sea, nada de esto me sirve para alcanzar a Cristo. Y dice que, pero fui justificado, y dice, no por la ley, no por obedecer la ley, fui justificado por creer en Jesús. ¿Y quién era antes? Saulo, aquel que llevaba a los cristianos a la muerte, ahora era Pablo, aquel que le predicaba a los gentiles. Antes era Saulo el legalista, ¿sí? El que nunca se imaginaría que iba a estar enseñándole a los gentiles, ¿sí? A los que no eran judíos, pero ahora era Pablo el que más abogaba por enseñarle a los gentiles. ¿Mm? Entonces sigamos acá leyendo. Juan 16, 12 al 13. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrías entenderlo. Ahí es cuando llega el Espíritu y que a medida que vamos madurando, Él nos va soltando sus secretos, porque ya estamos listos para entenderlo. Sí, ya somos más maduros. Dice, ahora no, pero dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. La verdad. El Espíritu Santo es el que nos muestra la verdad. Cuando estamos conectados a la vid, ¿cierto? Al Espíritu Santo no nos dejamos meter mentiras, ¿sí? Para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros vamos a leer la palabra tenemos que decir, Espíritu Santo, muéstrame, dame el discernimiento, ¿sí? Darme la sabiduría para interpretarle. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Dice, también les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Dentro de poco tiempo ustedes ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Entonces recuerden, Jesucristo les dice, dentro de un poco tiempo no me verán porque iba a ser crucificado, ¿sí? Iba a morir, iba a estar 3 días en la tumba, dice, pero después volverán a verme y después lo vuelven a ver, como antes de su ascensión al cielo, como les decía, dice la palabra, estuvo 40 días, que se le aparece a los discípulos, estuvo 40 días compartiendo con ellos, como les decía, más de 500 testigos y después tiene la ascensión al cielo. Versículo 17. Algunos de los discípulos empezaron a preguntarse ¿qué significa esto? No tenían el entendimiento, todavía eran inmaduros. Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos, pero que un poco más tarde volveremos a verlo. Y también dice que todo esto sucede porque va a regresar a donde está Dios el Padre. Pero ¿qué quiere decir con dentro de poco? No entendemos nada de lo que está diciendo. Ellos no entendían. Dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí. Recuerden la palabra pasada, el capítulo pasado, el Señor hablaba de la unión a la vid, y dice, para que estén unidos a mí. Y así sean felices de verdad. ¿Qué trae la verdadera felicidad? Estar unidos a Cristo, obedecer su palabra, honrarlo, buscar agradarle.
pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo, lo que les decía. Él ya venció al mundo, él ya venció, él ya peleó esa batalla que crees tú que estás ahora peleando, pero él ya venció. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acá tendremos muchas pruebas, muchas dificultades, ¿sí? Pero el Señor las usa para, como decía en el capítulo de la vid, para quitar todas esas hojas y tengamos más frutos, para formar nuestro carácter, para que demos aún más fruto. Y dice, confiad, tengamos paz en él, él ya venció el mundo. Muchas gracias, estudiantes, por estar ahí conectados. Recuerden entrar al Crash Room, responder las preguntas, cualquier duda, inquietud. Recuerden que todos los domingos está el stand del Ministerio de Enseñanza donde podemos resolverla, nos puedes buscar y con mucho gusto la resolveremos. Entonces, ¿qué te parece? Sí, oramos. Gracias, amado Dios, por este tiempo de enseñanza. Señor, gracias porque cada día nos muestra que no hay mejor regalo que estar pegados a ti. Que si estamos pegados a ti, Señor, daremos ese fruto, nos amaremos unos a los otros, Señor, de que si estamos pegados a ti seremos realmente felices, Padre Celestial, que si estamos pegados a ti tendremos paz y sabiendo de que tú ya venciste al mundo. Gracias, Padre amado, por ese sacrificio que hiciste, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias, Espíritu Santo, por habitar en nuestros corazones, por ser ese consolador, por ser ese guía, por ser ese amigo que nos enseña la verdad, que nos lleva al discernimiento, a la verdad, que nos levanta, que nos abraza, quien habita con nosotros en todo instante en nuestros días y que aún en nuestros sueños cuidas de nuestros sueños. Gracias, amado Jesús, es en el nombre de Jesús, amén y amén. Estudiantes, Dios les bendiga.